¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí desde el restaurante CEP, en la colonia Condesa de la Ciudad de México, con una cerveza alemana bien fría de barril. Quiero preguntarles si ustedes han oído hablar del estado número 33, porque hoy en la mañana, a pregunta de un reportero, se planteó eso en cuestión de los migrantes que viven en Estados Unidos. Ustedes deben de saber que el Instituto Mexicano en el Exterior, que depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tiene un conteo, digamos, de habitantes mexicanos en Estados Unidos trabajando legalmente. No hablamos aquí de los ilegales, de 11.913.989 mexicanos que viven fuera de México. El 98% de estos radica en los Estados Unidos, el 98%, 54% de mujeres, 46% de hombres. Bueno, resulta que se planteó por qué no se crea el estado 33 en Estados Unidos, por el asunto de los migrantes y el poderío económico que representan. Por ejemplo, en el 2022, a finales del año pasado, llegaron por concepto de remesas a México 58.417 millones de dólares. Si lo manejamos en estos términos, pues es la principal fuente de ingresos de México, que se reparte en términos de justicia social de manera horizontal, es decir, esos dólares van a parar a millones de familias mexicanas en nuestras provincias, precisamente enviadas por nuestros connacionales desde Estados Unidos. Y además, este porcentaje de población de 11 millones pues se queda corto en relación a la que pudiéramos agregar a los mexicanos ilegales, es decir, los que no tienen papel, pero que trabajan en Estados Unidos y también producen dinero, envían el billete verde a México. Es decir, el potencial económico y político de los mexicanos en el extranjero es innegable. Pero ¿qué dice la Constitución sobre este planteamiento? Digamos, en lo político representan una muy buena cantidad de votos para quien mira hacia el 2024 en la carrera presidencial. Pero la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice en el artículo 73 de las facultades del Congreso, dice, para admitir nuevos estados de la Unión a la Unión Federal, pues dentro de los límites de los existentes, siendo necesario al efecto que tenga una población de al menos 120,000 habitantes, que se compruebe ante el Congreso que tiene los elementos bastantes para proveer a su existencia política, y que sean oídas las legislaturas de los estados de cuyo territorio se trate. Es decir, aquí se cumple con el concepto político, los derechos políticos de nuestros connacionales en el extranjero, se cumple la cuestión económica, miles de millones de dólares que se producen allá, pero no se cumple con un factor muy importante, que es el del territorio. Para un estado nuevo se necesita precisamente del consentimiento de los estados en los que se crearía el estado 33. Entonces la idea ahí es qué es lo que piensa la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le echó la bolita a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, para que explicara cuál es el concepto, cuál es la idea de un estado 33, porque no podemos formar un estado dentro de un territorio extranjero. Entonces debe de ser irse por el lado de la organización ciudadana, la organización social masiva en el territorio norteamericano, que conjunte en unidad a los connacionales y que esa fuerza política que representan en Estados Unidos se haga valer el voto de los ciudadanos mexicanos en los Estados Unidos. Pues habrá que ver cómo se está ideando este concepto, que desde luego no pudiera ser constitucionalmente hablando un estado 33, pero sí la organización de una gran fuerza política de mexicanos en los Estados Unidos. Si le interesó este planteamiento, ojalá me dé like, búsquenme en mi página Sociedades de Pensamiento con Carlos Monroy, el último de sus amigos, pero el primero en escucharnos. Pero sobre todo, comparta, y yo le invito a que también se suscriba. Hasta la próxima.